La idea de este vídeo es explicar aproximadamente cómo vamos a realizar una serie de apartados en un formulario, por ejemplo, utilizando cualquier tipo de evento que automáticamente nos cambie de mayúsculas a minúsculas, que la gran mayoría lo sabemos hacer, y segundo, partiendo de una lista desplegable o partiendo de un radio button o partiendo de un checkbox o de lo que sea, podamos en un momento dado calcular una fecha, ¿vale? Que es cuando le correspondería, por ejemplo, a esa persona, por ejemplo, dependiendo de la edad que tenga, le sale una fecha u otra, y que el usuario en un momento dado esa fecha la pudiera cambiar, pongamos por ejemplo el 17 del mismo mes, y que ese cambio indique que supera más de los 5 días que hemos establecido. Hemos establecido que una persona que tiene entre 12 y 18 años tiene hasta el 7 de junio para entregar una documentación y dice que lo tiene previsto el 17 y nos va a decir que la diferencia lo supera, y a su vez pues también tenemos una un pequeñito campo que lo único que nos indique es si metemos bien un código, qué código es y si nos equivocamos, si el código existe o no existe, ¿vale? Y al darle a enviar obviamente no funciona porque en este momento no tengo conectado el servidor Apache, ¿vale? Eso es la idea general de lo que queremos realizar. Y partimos de un documento prácticamente vacío que no tiene más que lo de bienvenido formulario y que nos calcula automáticamente una fecha. Todo lo demás está sin completar y vamos a partir entonces. Tenemos el HTML más o menos completo con cada uno de los campos de nuestro formulario y vamos a ver lo que tenemos en el fichero. En este momento tenemos un alert que pudimos haber puesto una tarjeta, pudimos haber puesto un modal, pudimos haber puesto cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se calculan las fechas? Aquí lo que le estamos diciendo es que cuando cargue la pantalla, ¿vale?, va a hacer una función, esta función que tenemos aquí, y que va a calcular una fecha. ¿Cómo va a calcular una fecha? Lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto basado en la fecha. Ese objeto basado en fecha nos dará que fecha actual será una fecha que si nosotros en este momento indicamos cómo queda fecha actual, veremos que automáticamente, ¿vale?, esto sería la fecha actual, sería jueves 23 de mayo, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es lo que hemos hecho en todo este trabajo. Simplemente le hemos dicho que nos haga un objeto tipo fecha actual. Para convertir las fechas en algo que para nosotros sea representativo, como puede ser que la fecha tenga un formato conocido día a día, mes a mes, año a año, pues entonces hemos creado una función que se llama conversión fecha, donde le enviamos una fecha, ¿vale? La fecha es tipo date y convertimos esa fecha en una fecha del formato que hemos dicho, o sea, año año, mes, día a día. Esto sería el formato que queremos obtener. Entonces, nosotros en esta función recibimos la fecha actual, extraemos de esa fecha actual con el getDate el día, extraemos el mes y sabemos que tenemos que sumarle 1 y extraemos el año en formato completo, ¿vale? Luego, para ponerlo más bonito, más visible, pues si es menor que 10 le ponemos un 0 delante al día, y si es menor el mes que 10 también, ¿vale? Entonces, con ese formato, ¿vale?, es la fecha con formato que vamos a ver y que hemos visto anteriormente cuando lo hemos utilizado. Esto que tenemos aquí es la fecha con formato. Año, mes, día. Entonces ya tenemos hecha nuestra primera parte de calcular una fecha. Vale, el apartado en este caso, de validar, o más que validar en este momento, es llamar con un evento a que se ejecute algo del nombre del alumno. Veis que aquí no tenemos nada, ningún onBlur o lo que sea, como podemos tener por ejemplo aquí onChange, calcular días. Pues aquí no tenemos nada. ¿Por qué? Porque hemos utilizado, y ahora voy a irme ya al desarrollado para que lo veamos, y decimos que para cambiar el nombre y cambiar el apellido simplemente utilizamos un listener que vamos a estar escuchando, que cuando cambie o pierda el foco el nombre o los apellidos, automáticamente lo que hacemos es tomar el valor de los apellidos y lo pasamos, en este caso,
a letras mayúsculas. ¿Vale? Entonces, esto es simplemente escuchando, se podría hacer sin necesidad de realizar ninguna otra cosa más. O sea, simplemente lo vamos a poner aquí. Decimos, ahí tenemos la escucha del nombre y la escucha del apellido, ¿vale? Entonces, si ejecutamos ahora nuestro limpio, obviamente nos vendrá ahí, nos dirá, y efectivamente si empiezo a escribir en minúsculas, cuando haga el cambio me lo transforma en mayúsculas, lo mismo con los apellidos, porque son eventos de escucha. Vale, ahora tenemos algo que es seleccionar la edad de los alumnos y en función de la edad haremos o calcularemos algunas cosas. Vamos a irnos directamente al HTML y lo vamos a ver. Aquí tenemos, ¿vale?, un select, ¿vale? Este select es de una lista desplegable, le hemos puesto un label que se va a llamar edad del alumno, es un for control, y obviamente le digo que cuando cambie el valor, tengo que ir a calcular los días. ¿Qué valores? Por defecto, ¿vale?, está la primera opción, que seleccione edad del alumno, y si os fijáis, no le hemos puesto ningún value. En realidad, el value está vacío, podríamos haberlo puesto vacío, ¿vale? En cambio, si la persona está mayor que 12 años, recordar que esta es una entidad que significa mayor que, ¿vale? Y esto significa menor o igual que, ¿vale? Pues esto es lo que tenemos aquí. Le digo, si entre 12 y 18 años, pues le vamos a dar 15 días de margen, entre 18 y 20 le vamos a dar 30, etc. Entonces nosotros le indicamos el value que va a tener, la opción que elija. O sea, él ha elegido la opción, en este caso de una lista desplegable sería la 1, porque esta es la 0, esta sería la 0, esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. También podríamos utilizar ese tipo de manera de hacerlo. En este caso lo vamos a utilizar por el value, ¿vale? Entonces, una vez que hemos elegido en nuestro formulario la opción que queremos, nos tiene que calcular una fecha. Calcularnos la fecha que corresponde y modificar esta fecha. Esta fecha, por defecto, es la fecha de hoy, que la hemos obtenido cuando cargábamos la fecha, ¿vale? Fue esto que pusimos aquí. ¿Cuál es la fecha actual? Esto, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir a coger las fechas actuales. Vamos a decirle que vamos a calcular los días. Vamos a coger aquí, lo copiamos y ahora lo explicamos para que sea más... Vale, ya estamos con los días, ahora nos vamos a la lista desplegable. Le decimos que la fecha actual es date. Fijaos que tiene el mismo nombre que el de arriba. No tendríamos, si esto lo hubiéramos puesto fuera, o sea, donde tenemos aquí el formulario, sería una variable global. Pero como la estamos metiendo dentro de funciones, son variables locales. Entonces, el valor de eso va a ser la edad del alumno, ¿vale? ¿Dónde va a estar la edad del alumno? La edad del alumno es el ID que nosotros hemos elegido aquí. Es decir, cuando tú has elegido una de estas opciones, esto se llama edad del alumno porque todas ellas, o sea, todo el select es edad del alumno. Entonces, en función de la que tú hayas elegido, tomando en consideración el value, es lo que te va a decir. Dice, mira, vamos a tomar la edad del alumno value. Entonces, lo primero que decimos es si está vacío, es decir, no has elegido nada. Si no has elegido nada, pues retorna falso, rómpelo o haz lo que quieras. La segunda opción es decirle, vamos a ver, ¿cuál es el valor de eso que has elegido? Entonces veréis que muchas veces puede darnos problemas en el sentido de que aquí, al elegir, estamos eligiendo una opción y él puede entender que el value, al estar entre comillas, sea un string. De hecho, es un string. Y lo que vamos a hacer es, para evitar ningún tipo de problemas con las preguntas, directamente le vamos a transformar. Esto lo que hace es transformar un string a un valor entero. Entonces, ese valor ya lo tenemos y ahora lo que le decimos es la fecha actual que le acabamos de calcular, que es la fecha de hoy, que en realidad es la fecha que teníamos también en el otro sitio, le asignas la fecha actual más el valor. Es decir, si le has puesto 15 días, pues aquí habremos convertido el string comilla 15 comillas en 15, en un valor 15, y aquí le sumamos 15 días y te dará la fecha actual nueva asignada, que en realidad no es la fecha actual, es la fecha asignada. Y lo que hacemos es automáticamente localizar. En este caso hemos puesto aquí
un párrafo donde hemos puesto fecha calculada y al lado hemos puesto un párrafo vacío al que le queremos agregar en el inner HTML la conversión de la fecha actual. ¿Y qué era la conversión de la fecha actual? Pues era darle la vuelta a la fecha, ni más ni menos, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, en conversión de fecha actual, les enviamos una fecha y nos lo convierte en el famoso formato que venimos diciendo siempre, este que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, esto, lo que hemos hecho hasta ahora, es esto mismo. Ponemos un nombre, ponemos un apellido, seleccionamos una edad y él automáticamente ya nos calcula la fecha. ¿Por qué? Porque es 15 días más. Entonces la fecha que teníamos no solamente me calcula la fecha, sino que automáticamente me dice cuál es la fecha prevista. Pero resulta que la persona dice, yo esa fecha me viene mal. ¿Qué tal el día 15? Entonces el día 15, aquí yo quiero que me ponga la diferencia de fechas y si eso es posible, sí o no. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Ya hemos visto que hemos escogido el value y hemos visto que hemos vuelto a transformar aquí. Fijaos que se puede poner, porque como esto devuelve un valor, acordaros que el calcular días devuelve un valor, ¿vale? En la conversión de fechas devuelve un valor. ¿Qué valor devuelve? La fecha con el formato, ¿vale? Por eso podemos asignarle, porque como nos devuelve un valor, este valor lo podemos asignar directamente al párrafo, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué otra cosa vamos a hacer a continuación? A continuación es que la persona seguramente ha metido una fecha nueva. Entonces, esa fecha, ¿dónde le hemos puesto? Vamos a ver. Él viene aquí y le dice, mira, esta es la fecha prevista. Vamos a calcular la diferencia. Fijaos que aquí hemos puesto otro evento distinto. En este caso es cuando pierdas el foco de donde me cambias la fecha prevista, me vas a calcular la diferencia. Entonces, obviamente calcular diferencia, para no perder el tiempo, también la tengo aquí. Le he puesto muy larga, pero se puede resumir en muy pocas instrucciones, ¿vale? Pero lo voy a dejar largo para simplemente poder explicarlo mejor. Bien, entonces, bueno, esto de que he llegado, pues era simplemente para que vierais que había llegado. Entonces, vamos a parar ahí un montón de cosas. Lo primero que vamos a hacer es conseguir la fecha del usuario. ¿De dónde la vamos a sacar? Obviamente, la fecha del usuario la vamos a sacar de aquí. O sea, independientemente de lo que haya cogido, de esta fecha vamos a cogerla. Es decir, el usuario me ha escrito esta fecha, ¿vale? Entonces vamos a buscar esa fecha. Esa fecha, le cogemos el valor y lo que hacemos es, esa fecha ya la tenemos, ya tenemos la fecha que nos ha metido el usuario. Tenemos que volver a la fecha que teníamos entre comillas documentada, es decir, aquella fecha que teníamos aquí. Esta nosotros le hemos llamado documentada, como le pude haber llamado de cualquier otra manera. ¿Vale? Entonces, esa fecha que tenemos ahí, yo lo que tengo que hacer es, cógeme, porque, ojo, es un párrafo. Y al ser un párrafo, no podemos coger el value. Tenemos que coger el test content. ¿Vale? Entonces, lo que nos hace es, nos coge la fecha del test content y lo que tenemos que hacerle es, mira, créame una fecha basada en lo que está en el párrafo. Esto es, créame una fecha, crea un objeto fecha, ¿vale? Nos calcula la fecha y nosotros ahí podemos decirle, mira, bien, de la fecha que tú me acabas de crear, basada en la fecha que tenía en el párrafo, dime qué día es, ¿vale? Entonces, si la fecha introducida, o sea, que la fecha introducida es la fecha del usuario, la volvemos a poner en formato fecha para no liarnos, para que vamos a restar dos cosas, ambas cosas, para poder restar, ambos tienen que ser fecha, ¿vale? Entonces, lo único que hacemos es que la diferencia es restar una fecha menos la de otra. Eso no sería la manera buena de hacerla, porque estoy restando días. Imaginaros que estoy tratando de restar el día 5 de este mes con el 10 del otro mes, entonces ya no daría los días bien. Pero vale, simplemente era por hacerlo muy corto. Pero aquí os he dejado cómo se podía calcular la diferencia. Había que calcularla en milisegundos y después poner la diferencia, ¿vale? Entonces lo que he puesto es, si el valor absoluto, la diferencia es mayor que 5 días, entonces le aplicamos la clase errores. Para que veamos lo que hemos hecho, ¿vale? Y como vais a tener todos el código del programa, vamos a ponerle aquí. Nos dice que a los 18 años tienes que hacerlo el 7 del 6 y yo le voy a poner que lo quiera hacer el 23 del 6. Cuando
veréis que me dice que la diferencia es 16 días, con lo cual hay un error. El error es este que le he expresado aquí, que le he dicho que me coja la clase errores para el campo fecha, ¿vale? Ahí también podía haber puesto en el formulario un style, podía hacer miles de cosas, ¿vale? Entonces, ya tenemos hecho este apartado. Reitero, que todo el mundo se fije que en un examen yo sí que voy a preguntar que me restes directamente las fechas, para no hacerlo tan corto. Esto, para que todos vosotros utilicéis esto que está aquí. La diferencia lo tenéis que hacer es pasando el primer campo a este sistema y el segundo campo a ese sistema, es decir, ambos, y poder restar los dos. Entonces sí que nos va a devolver exactamente los días que son realmente, ¿vale? Y por último, vale, lo último que nos quedaba era... Esto lo he puesto así cuando no debería ser, lo digo ya desde ahora porque aquí no había ni que poner case ni nada, sino directamente poner cualquier otra cosa, un if, lo que queráis, ¿vale? Entonces, si os fijáis es muy sencillo, ¿vale? Acordaros siempre que cuando pongáis un case, poner un break, porque si no viene a hacer por default esta, entonces... Es uno, sí. ¿Es 2? No. ¿Es 3? No. Pero por defecto me pones esto, con lo cual, aunque haya sido 1, te va a poner este mensaje. Entonces siempre poner un break para evitar que os llegue ahí, ¿vale? Entonces código de asignatura, lo miramos, hacemos un switch del código, dependiendo del caso, ya lo tenemos. Entonces, esto sería la aplicación entera, vamos a ver si la cojo aquí entera, ¿vale? Hecha en el simulacro, ¿vale? Para que tuviéramos todo junto. Entonces, la aplicación entera sería, en este momento, si lo ejecutamos, sería hacer más o menos esto, escribir el nombre, el apellido, escoger los días que son, si están bien, pues mira, vamos a ponerle 23 para que no nos diga nada, nos dice la diferencia es un día, y vamos a ponerle que sí que tenemos un código y nos pondrá el código aquí, ¿vale? Entonces, no le voy a dar a enviar, reitero, porque tengo el servidor Apache detenido y me daría un error, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería la manera como se puede hacer una validación de fechas. Como vais a tener el ficherito para que lo podáis ver, pues simplemente comprobarlo, y si tenéis alguna duda me preguntáis. Otra cosa que me preguntaron esta mañana. Vamos a ver aquí lo que teníamos para la ruptura, lo que serán los puntos de ruptura. He puesto 3 puntos de ruptura y dicen, es que no me funcionan los puntos de ruptura. Mira, los he puesto bastante raros para que se vean en algunos casos, ¿vale? Entonces he puesto 12, o sea, ocupa todo, es decir, que apellidos y nombre ocuparía todo, pero en cambio, si es LG ocuparía la mitad, etcétera, ¿vale? Para que veamos el caso completo, lo tengo aquí entero, si no me equivoco, que es este. Vamos a verlo aquí, ¿vale? Entonces, si le damos F12, es donde vamos a comparar. Tenemos que decirle que vamos a utilizar, selecciona un elemento de la página para inspeccionarlo, o selecciona el formato de dispositivo, ¿vale? Entonces, si funciona el formato dispositivo, verás, ahí veis que acaba de haber una ruptura en los nombres y los apellidos y también en las edades. ¿Lo estáis viendo? Vale, pues eso es en realidad lo que le he puesto. Fijáis, y si le doy más, pues se queda en una. Y si le doy más, fijaos que ha cambiado 2 veces, ¿vale? Pues esto es el punto de ruptura. Para ver el punto de ruptura, reitero, tenemos que utilizar esto del dispositivo que está aquí. Espero que con esto os sirva de ayuda.